¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reconstruir Castilla y León. Esta semana nos hemos trasladado hasta el Hospital Campo Grande de Valladolid, de ahí que hoy tengamos que llevar las mascarillas quirúrgicas, ya que nos encontramos en un centro hospitalario. Le agradecemos enormemente a este centro que nos haya abierto sus puertas para poder llevar a cabo el programa que hoy va a versar sobre las empresas asistenciales, sobre el sector de las empresas asistenciales. Creemos que este sector ha dejado bien claro que gracias a su trabajo y dedicación diaria, las consecuencias de la pandemia han sido muchísimo menores. Vamos a presentar a los 4 invitados y empiezo por mi derecha, por Belén Gallegos, que es la gerente del Hospital Campo Grande. Bienvenida, muchísimas gracias por prestarnos las instalaciones en una situación en la que estamos, que bueno, parece ser que se está agravando esto un poquitín más, por eso agradecer enormemente que nos hayáis abierto las puertas para poder venir aquí. Nosotros también os agradecemos que hayáis pensado en nosotros y que podamos hoy compartir este pequeño coloquio y bueno, pues un poco lo que trasladar la realidad de la situación, ¿no?, que estamos todos atravesando y de la que todos somos un poco parte ahora mismo, ¿no? Gracias, Belén. A tu derecha está Javier Arellano, que es gerente de los Centros Hermanas Hospitalarias en Castilla y León. Trabajan en la línea también sociosanitaria. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Paso a mi izquierda, Belén Giraldo, secretaria técnica gerente de ACALERTE, que es la Federación Castellano-Leonesa de Residencias de la Tercera Edad. Privada, sí. Interesante hablar sobre la tercera edad, seguramente una parte de la población que lo ha pasado y lo está pasando tan mal, ¿verdad? Sí, y más a mi izquierda, Eva Fernández, coordinadora autonómica Cruz Roja Española en Castilla y León. Bienvenida también. Gracias por estar aquí. Enseguida vamos a empezar con este debate, pero primero vamos a escuchar una entrevista a Jesús Cubero, que es el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios Asistenciales. Le escuchamos si os parece y enseguida empezamos a ver. Para el programa de hoy contamos con Jesús Cubero. Él es el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, una persona que conoce bien de cerca una de las realidades más oscuras de esta pandemia, uno de los lugares más dañados como son los centros de día o las residencias. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Vamos a poner en contexto lo primero, ¿cuál es la situación de las residencias y de, sobre todo, esos servicios de dependencia en España actualmente? Bueno, pues afortunadamente, tras esa primera ola de la pandemia, ahora mismo lo que sí podemos garantizar, sobre todo a todas las personas mayores y sus familias, es que en las residencias pues tenemos la situación muy controlada, son lugares seguros hoy en día y según incluso los propios datos del Inserso, hay menos riesgo de contagio en una residencia que en los propios domicilios. ¿Qué experiencia sacamos de la primera ola? Tal vez se pensaba que la gestión o el modelo que teníamos aquí era mejor y esto ha sido un baño de realidad, ¿o cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues yo creo que precisamente lo que define una pandemia es que es algo de magnitud enorme y para lo que nadie nunca está preparado. Eso es lo que define a una pandemia. Obviamente esto nos vino a toda España, a toda Europa y a todo el mundo sin que lo viéramos venir. No se dio en concreto en España la voz de alarma a su determinado tiempo y en las residencias, al igual que en toda la sociedad, había carencias, había faltas porque nadie estaba preparado para poder atender a esta pandemia. ¿Y qué experiencias concretas nos deja? Por ejemplo, con todo lo que se ha pasado, ¿qué hemos podido aprender en cuanto a gestión o cosas a mejorar que no se sabía antes? Pues yo creo que lo que hemos aprendido es a manejar el virus, a manejar la enfermedad, a manejar los contagios y a controlarlos, y prueba de ello es que en esta segunda ola está teniendo un mayor contagio en la sociedad en general que en las propias residencias. Es decir, si hoy hay unos centros especializados en el tratamiento de la pandemia, son las residencias de personas mayores, y fruto de ese aprendizaje ha sido el que en esta segunda ola pues los rebrotes son muy puntuales, muy escasos y están muy controlados. En esta asociación englobáis centros de día, residencias, también atención a domicilio. ¿Cómo fue cuando el momento era más crítico con esta primera ola de la pandemia, por ejemplo, la atención a domicilio, y qué suponía para estas personas poder perder un servicio como el de dependencia, ¿no? Imagino que eso es gente que no se vale por sí sola en muchos casos. Sí, más en una población como la nuestra, en Castilla y León, donde contamos con la población más envejecida de España, que afortunadamente contamos con una cobertura muy grande de servicios para la dependencia, de las mejores de
de España, y para las personas que están acostumbradas a recibir un servicio de ayuda a domicilio, de centros de día o la atención a una residencia, bueno, pues lo que supuso en aquellos meses de marzo y abril era una gran intranquilidad. Afortunadamente tienen buena calidad de vida en su día a día, y toda aquella época, todo aquel susto que las personas mayores pasaron, bueno, pues complicó la vida diaria de muchas de ellas. Y, por ejemplo, en la atención a domicilio, ¿qué se hizo para intentar dar esa cobertura que no se podía hacer presencialmente, o por lo menos como antes de todo esto? Sí, lo que se hizo fue sobre todo hacer seguimiento telefónico de todas las necesidades que tenían. En cuanto se veía algún caso que necesitaba algún tipo de auxilio, algún tipo de ayuda más básica, se le prestaba, pero durante unos meses lo que hubo que suplir es con asistencia telefónica, con un seguimiento telefónico más intenso, pero bueno, pues que no podía suplir todas las necesidades que tenían las personas mayores. Aún así era cuestión de elegir y de priorizar, y bueno, pues lo que había que priorizar era la seguridad de esas personas mayores y que pudieran sobrevivir a estos posibles contagios. Las residencias han sido uno de los lugares más afectados por esta pandemia. De hecho, por ejemplo, en Madrid son el 55% de los fallecidos en toda la comunidad. En Castilla y León es peor, son más de 3.000 muertos, el 78% del total de la comunidad. ¿Usted qué piensa al oír estas cifras? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se podía haber evitado? Más que se podía haber evitado, es que yo creo que las cifras son las que son. Prácticamente más del 95% de las personas que han fallecido son mayores de 65 años. En Castilla y León, como decía antes, contamos con la población más envejecida de España, y contamos con la mayor tasa de cobertura de residencias, de plazas residenciales en España. Es decir, al final lo que tenemos es una población muy envejecida, y que esa población en gran medida vive en las residencias. Si la práctica totalidad de las personas que han fallecido son personas mayores de 65 años, pues es muy posible que gran parte de esas personas hayan fallecido en residencias. ¿Qué medidas se podrían haber tomado para evitar esto? Por ejemplo, se hablaba de falta de personal, que se contrataba en los momentos más críticos personal poco cualificado o poco preparado. ¿Qué medidas creen ustedes? Más que el personal, lo que se ha demostrado que funciona, y lo estamos viendo ahora mismo, es el poder contar con test de diagnóstico. En la primera ola lo que hubo es una falta de previsión por parte de todos los gobiernos, sobre todo por parte del gobierno central, donde no se dio la voz de alarma, donde hubo un momento que en el mercado estaba intentando comprar todas las comunidades autónomas, y el gobierno estaban intentando comprar EPIs, y no había para nadie podía conseguir. Nos acordamos de aquellos aviones que fletaban todas las comunidades autónomas, que iba a traer el gobierno, las mascarillas que en un principio servían, que luego no servían. Yo creo que hubo bastante confusión. Lo que sí se ha demostrado que es útil es contar con equipos de protección, contar con los test de diagnóstico rápido. Eso es algo fundamental para nuestra población, porque te permite, pues, en 15 minutos saber si alguien está contagiado o no, y si está contagiado, tomar las medidas adecuadas. Yo creo que si en esa primera ola se hubiera contado con los test de diagnóstico necesarios, hubiéramos salvado muchas más vidas. ¿Cómo fue la salida hacia esa nueva normalidad, que al final no ha sido así? ¿Cuál fue la salida en cuanto a tema de visitas, de atención? ¿Qué pasos se fueron dando que ahora han tenido que darse marcha atrás? Pues yo creo que las visitas es algo que los mayores necesitan. Debemos abrir los centros para que puedan visitarles con control, por supuesto, en espacios adecuados, con las medidas de protección necesarias, pero los mayores necesitan sentir a su familia cerca. Es algo básico, es algo importante. Necesitan también comenzar a salir de los centros. Necesitan retomar su día a día, sus actividades diarias. Eso es algo importantísimo para ellos. Habrá mayores que hayan salvado la vida, pero que esto les vaya a dejar marcados por los años que les queden de vida. Y lo que debemos es intentar retomar, como bien decías, esa normalidad, que los mayores vuelvan a hacer su día a día, que reciban las visitas de sus familias, y salvo en casos de contagios o centros que estén contagiados o que estén en peligro, yo creo que debe primar también esa seguridad y esa salud mental de las personas mayores. ¿Usted cree que ha pesado más el hecho de intentar
no dejarles salir, por así decirlo, y evitarse cifras de muertos que igual de cara al público quedaba mejor como una residencia más segura? ¿O realmente se han tomado medidas también pensando un poco en esa salud mental, por así decirlo, de no dejarles salir y tenerles encerrados tanto tiempo a las personas mayores? No, yo creo que las únicas medidas nosotros al final lo que nos limitábamos era a cumplir los mandatos que tanto el Gobierno regional como el Gobierno de la Nación nos hacían llegar. Y lo que se nos dijo es que los mayores no podían recibir visitas y que los mayores no podían salir de los centros. Entiendo que tanto el Gobierno de la Junta como el Gobierno de la Nación lo hicieron pues por preservar la salud de los mayores y por evitar que se contagiase y que falleciera más gente. Pero al final, bueno, pues nosotros lo que nos limitábamos era lo que ese famoso comité de expertos nos dictaba y simplemente pues nos limitábamos a cumplir esas órdenes. Con todo lo aprendido hasta ahora, ¿qué medidas se han puesto en marcha de cara a esta segunda ola que tenemos ahora mismo? Pues lo más importante ha sido el poder contar con equipos de protección, que hoy por hoy, bueno, pues el mercado no hay problemas para abastecerse, para poder comprar. Todas las empresas tienen sus propios equipos de protección. Hay planes de contingencia, es decir, hay una buena coordinación sociosanitaria. Yo creo que la coordinación entre sanidad y servicios sociales ha comenzado a funcionar realmente a raíz de la pandemia. Ha habido una mayor implicación de los centros de atención primaria. Nuestros mayores están más controlados, están sanitariamente más vigilados y sobre todo pues el test de diagnóstico rápido. Eso es básico porque nos permite tomar medidas de inmediato, conocer el estado de cada centro, de cada mayor, de los trabajadores y evitar que los contagios se extiendan en los centros residenciales. Hablaba usted de la Junta, del Gobierno central. ¿Se sienten abandonados por las administraciones? ¿Cómo han sido esos diálogos antes, durante y en el momento que estamos ahora? Pues más que abandonados, lo que yo creo que hubo es un gran desconcierto. Hubo un gran desconcierto, supongo que todo el mundo con su mejor intención trataba de ayudar, pero no siempre se hacía de la forma más adecuada ni más acertada. Por un lado había los distintos niveles autonómicos, o sea, los distintos niveles donde te encontrabas pues, con administraciones locales, con administraciones regionales, como es el caso de la Junta, y con la administración central, donde era complicado a veces conseguir esa coordinación. Y luego, por otro lado, se producía otra separación entre sanidad y servicios sociales. Yo creo que con esos 5 actores no siempre se conseguía acertar ni ir todos encaminados. Como decía, más que abandonados, yo creo que lo que hubo es una falta de liderazgo. Pienso, y es una opinión particular, que el Gobierno de la Nación debería haber asumido el liderazgo, haber impuesto un modelo de funcionamiento en todas las comunidades autónomas y que los derechos de las personas mayores no dependieran, al fin y al cabo, del código postal en el que residen. Un poco el tema de la coordinación, ¿no?, entre todas las administraciones, porque al final se dejó también un poco en manos de las comunidades autónomas y eso establecía, al fin y al cabo, criterios distintos en base a cada comunidad y a cada gobierno autonómico también. Sí, yo recuerdo aquellos días de la pandemia pues como una verdadera locura. En mi caso me tocaba coordinar la normativa de las 17 comunidades autónomas. Y aquello era una locura, con cambios diarios, donde tenías que avisar a todos los operadores que tienen residencias en todas las comunidades autónomas, donde, como decía, se veía que el tratamiento era distinto de una comunidad autónoma a otra, a veces limítrofes, y donde bueno, pues tampoco se entendía mucho que lo que servía, la medida que servía en una comunidad autónoma no sirviera en la otra. Al fin y al cabo, yo creo que ante situaciones de este tipo, ante grandes soluciones, lo que se requiere es un gran liderazgo y unas medidas unificadas y unos derechos iguales para todos los ciudadanos españoles. Y tal vez esto ha dejado en evidencia o ha salido a la luz la gestión o el modelo que teníamos aquí, que era necesario cambiarlo o simplemente que era necesaria mayor coordinación entre administraciones. Un poco de los dos, no sé cómo lo ves. Yo creo, a ver, el modelo que tenemos ahora parte de la Ley de Atención a la Dependencia. Es una ley del año 2006, es decir, tiene ya 14 años. Y es una ley que parte con una dotación, bueno, parte sin dotación presupuestaria. Simplemente es una declaración de buenas intenciones y de derechos reconocidos. La población española desde el año 2006 hasta aquí ha cambiado bastante, es una población más envejecida. El perfil de residente que tenemos hoy es el de una persona pues, con 85 años, que tiene 5 más diagnósticos clínicos y que toma 9 fármacos al día.
Es decir, lo que hoy necesita la población española y en el futuro lo va a necesitar más es una mayor atención sanitaria. Y lo que sí necesitamos es que funcione mejor esa coordinación sanitaria entre atención primaria, las residencias y los hospitales. Ese yo creo que es el gran reto que tenemos sobre la mesa y donde deben participar para el diseño los trabajadores, las empresas, las administraciones públicas y sobre todo un colectivo que a veces se nos olvida, las propias personas mayores. Es importante que participen y que nos digan qué modelo de atención quieren en el futuro y hasta donde yo sé lo que quieren es poder participar y expresar con su voz qué necesidades tienen. Se habla de que estos presupuestos tienen un gran gasto social, pero ustedes no están conformes con el gasto que se ha destinado precisamente al tema de la dependencia. Sí, actualmente el Gobierno aporta el 20% de los fondos para la dependencia y las comunidades autónomas el 80% restante. En la ley que decía antes, del 2006, se hablaba de que tenía que ser cofinanciado, de que tenía que ser una cofinanciación al 50%, cuando hoy lo que se ha visto es que las comunidades autónomas son quienes asumen todo el peso. Los 600 millones que ha puesto el Gobierno sobre la mesa para atención a la dependencia son a todas luces insuficientes y creemos que hay que hacer un esfuerzo más importante para poder atender como es necesario a las personas mayores. ¿Se ha trabajado ya en un modelo post-COVID en residencias o en centros de día o en general en servicios de dependencia? Pues es lo que le estamos reclamando a la Secretaría de Estado y al Gobierno, que se trabaje en ese modelo y que se cuente con todos los actores. Necesitamos rediseñar el modelo para poderlo adaptar a las necesidades que tiene hoy y que tendrá en el futuro nuestra población. Una población, como decía, más envejecida, con mayor necesidad de apoyo sanitario y que lo que requiere es unos cuidados adecuados a sus necesidades. Muy bien, Jesús, pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y por dar eco de esa situación tan complicada de la dependencia, tanto antes como ahora, y las medidas que se han ido tomando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos con ustedes, seguimos aquí, no se despeguen de la tele ni del sofá porque continuamos en Reconstruir Castilla y León. Ahora sí, empezamos con este debate y la primera cuestión es una pregunta muy general pero obligada, ¿no? Ya que estamos hablando con las empresas asistenciales, me gustaría conocer cuáles están siendo estas consecuencias de la pandemia, cómo estáis afrontando esta crisis sociosanitaria y hasta económica, ¿no? Belén, empiezo por ti. Bueno, pues esto sin duda nos ha pillado a todos como muy de repente, ¿no? Lo hablábamos un poco al principio y decíamos, parece que esto era como una pesadilla, que nos encontremos en una situación como la que nos está tocando vivir, ¿no? Y que era inesperada para todos. Y bueno, pues esto nos ha obligado a adaptarnos muy rápido, a crear, bueno, pues en nuestro caso, establecer planes de securización dentro del hospital, intentar ampliar la estructura, ¿no? Habréis visto recientemente, además, hemos estado creando un edificio anexo a base de un sistema de módulos prefabricado que nos va a permitir incrementar pues, la capacidad asistencial, porque una de las cosas que nos ha traído el COVID es que ahora necesitamos más espacios para poder atender de una forma segura a los pacientes, ¿no? Porque pensamos que la seguridad de los pacientes pues es lo primero, que los pacientes tengan confianza cuando acuden a nuestro centro, porque entendemos que los pacientes no deben dejar de asistir, ¿no? Cuando tienen una dolencia del tipo que sea, porque hay COVID y hay otras patologías, lógicamente, ¿no? Y entonces queremos trasladarles a la población pues, que los hospitales son sitios seguros y que cuando tienen un problema pues que no tienen que tener miedo para acudir y que nosotros pues estamos obligados a adaptarnos cada día, esa es nuestra responsabilidad, para que los pacientes se sientan bien atendidos y se sientan seguros, ¿no? Ese es el objetivo que nos marcamos como empresa que estamos para prestar un servicio, ¿no? a la sociedad, a nuestros pacientes. Javier, han sido meses, me imagino, que complicados. Vosotros abarcáis una rama también muy amplia. Cuéntanos un poco cuáles son las sensaciones de todos los trabajadores también y pacientes que tenéis. Bueno, pues como bien decía Belén, se nos está haciendo largo a todos. Es evidente a la población, a las personas que trabajamos como personal esencial en los centros, en la primera hora, en la segunda, pero a su vez se produce esa paradoja de que en el día a día todo es cambiante.
Cada día que llegas a los centros ocurre una cosa nueva, te tienes que adaptar a una nueva normativa, exactamente igual que la población en general, y la situación hace que estemos gestionando constantemente la crisis, ¿no? Entonces, bueno, esto los equipos, lógicamente, hay que estar constantemente restañando la situación de lo que ves a tu alrededor. Pero bueno, la situación es la que es, estamos aprendiendo a convivir con ella, y yo creo que independientemente de todo lo que nos vamos dejando atrás, que es tan doloroso, tiene que salir algo bueno, sí o sí, por lo menos aprender a enfrentarnos a esto que no lo habíamos hecho. Que esta experiencia sirva para algo, ¿verdad? Claro. Eva, desde Cruz Roja trabajáis con muchos sectores de la sociedad. Me imagino que ese trabajo con infancia, personas mayores, drogodependientes, no ha cesado, porque no puede cesar el hecho de atender a tanta gente, ¿no? Claro, como organización del tercer sector, pero un poco con el bagaje que nosotros tenemos como institución, sí que se nos ha notado, creo, que somos una organización que ha trabajado mucho con la emergencia, con el socorro. Y esto la verdad que nos ha venido muy bien en esta situación, ¿no? Para poder adaptarnos. O sea, podría hablar igualmente de planes de contingencia y de algo que has dicho que es muy importante. Hay servicios esenciales que nosotros estamos llevando a cabo diariamente que no podían cesar, como puede ser nuestra atención a drogodependientes, a refugiados, mujeres víctimas de violencia, y todo eso tenía que combinarse con la nueva demanda de la población. Ahora estamos hablando de personas mayores, pues evidentemente nosotros trabajamos con más de 30.000 personas mayores a través de servicios de teleasistencia, y sus demandas fundamentalmente ahí sí que cambiaron, porque requerían muchísima más atención, muchísima más escucha, muchísima información, muchísima orientación, y en eso es donde hemos puesto el foco fundamentalmente, en combinar lo que era esencial con las nuevas necesidades que nos ha traído el COVID. Muy bien, donde también se ha puesto el foco, Belén, es en las residencias de las personas mayores. Difícil situación la que os ha tocado y os está tocando vivir, ¿verdad? Sí, la situación muy difícil porque es el sector más vulnerable y donde más ha atacado el COVID, con fallecimientos y demás, pero además hemos sido muy maltratados por la sociedad, por los medios de comunicación y demás. Cuando los profesionales han estado al pie del cañón, yo no estoy de acuerdo con que el modelo de atención social haya fallado, ha fallado el modelo sanitario. Ya había deficiencias anteriores que con el COVID se han puesto de manifiesto, pero sí que es verdad que bueno, están visibilizándonos. Ahora la gente se empieza a dar cuenta que las residencias de mayores estaban ahí. Sí que ha habido cosas positivas como los coordinadores COVID, que esperamos se siga manteniendo, que no se llamen así, por supuesto, para que no nos lo recuerde, pero la relación que ahora mismo se está creando, sobre todo en determinadas áreas de salud, con los equipos de atención primaria y demás, están dando muy buenos resultados. Nos pilló, como a todo el mundo, descolocados, porque nosotros somos hogares, o sea, la gente tiene que tener constancia que la gente vive allí. Entonces no somos hospitales, estamos sí adaptados o tenemos profesionales médicos para tratar la cronicidad del día a día y tal, pero no una pandemia. De hecho, en los centros de mayores no podíamos atender o acoger a personas que tuviesen enfermedades infectocontagiosos, era uno de los primeros requisitos para entrar. Entonces, bueno, esto ha entrado, es un sector en el que el COVID ataca más por la vulnerabilidad, las pluripatologías que tiene la gente y muchísima edad. Entonces sí que es verdad que ha habido muchos fallecimientos, también ha habido muchos en los hospitales y no se ha tratado igual a la gente, pero yo sobre todo quiero decir que los centros ahora ya están adaptados, nos pilló a todos, incluso hospitales, o sea, es que no teníamos EPIs, es que no estaban sectorizados los centros porque no había hecho falta hasta ahora. Y eso que en Castilla y León sí que tengo que resaltar que estábamos un poquito más adelantados, que estábamos tratando de implementar un modelo de atención centrar en la persona a través de unidades de convivencia y demás, que en muchos centros ya estaban implementadas, pero se ha visto que donde entró y cuando entra, o sea, hay que evitar que entre, porque una vez que entra, y ahora mismo en la segunda ola, se extiende muy rápidamente, está pasando lo mismo. Sí que es verdad que ahora los profesionales tienen EPIs y demás, y a nosotros nos hace mucho daño también la falta de profesionales,
porque una vez que entra y te ponen a 20 personas de plantilla, pues es muy difícil sustituir. Ya había problemas antes, luego desde el sistema sanitario se ha estado llamando a los profesionales, incluso nos hemos quedado sin médicos, enfermeras en algunos puntos de Castilla y León, y son profesionales que no existen, o sea, bueno, eso lo sabe todo el mundo, o sea, es que no les hay, no es que nos queramos inventar nada. Entonces las situaciones sí que han sido críticas, pero de verdad resaltar el reconocimiento a todos los personal de atención directa que ha estado ahí al pie del cañón, que se ha enfrentado sin medios y que ha estado cuidando a las personas. Hablas de que ha fallado el modelo actual sociosanitario. Hablábamos antes de que, bueno, ya que estamos en medio de una pandemia, cojamos esta experiencia para aprender de ello. ¿Qué pensáis que se puede cambiar? Vamos a aportar ideas, soluciones. Estamos en el momento, me imagino, de darle una vuelta de tuerca, de que esto sirva un poco de acicate para cambiar las cosas que hasta ahora no estaban funcionando. ¿Qué pensáis que se puede cambiar o qué es necesario cambiar? Javier. Pues bueno, yo pienso que hay algunas cuestiones que son estratégicas, que son de enjundia, que se han puesto ahora más de manifiesto, pero ya venían dando señales. Quizá cogiendo un poquito lo que comentaba desde Acalerte, mira, la financiación. La financiación es, yo creo que en el sector sobre todo de la dependencia, creo que hay un problema bastante grave de raíz, puesto que el Estado no está cumpliendo, lo que se comprometió en la ley, ¿no? Y no está financiando su parte. ¿Eso qué provoca? Provoca tres cosas fundamentalmente. Provoca que los salarios no puedan incrementarse, provoca que las empresas tengan menos competitividad en sí mismas y provoca también en el sector que no se pueda reformar, que no se pueda mejorar estructuralmente también, que al final todo ello junto lo que mejora es el servicio. Para mí el tema de la financiación es muy importante. Luego hay otra parte que es el conocimiento. A mí no me gustaría decir a lo mejor reconocimiento, porque yo creo que las personas que trabajan en el sector salud o social, vinculado al sociosanitario, lo hacen por vocación, porque si no es imposible. Entonces, yo lo que veo es que las personas en nuestros centros lo que buscan es que haya mayor conocimiento de lo que hacen. Parece que hay una necesidad social de dividir entre buenos y malos a veces, entre lo público o lo privado, cuando ya tenemos una red montada de hospitales privados. Y que se ha demostrado que hay colaboración entre correcto, todos. que ya está la red montada. No estamos aquí para enfrentar a unos a otros, sino para trabajar de manera conjunta, ¿no? Ya está. Y yo creo que más que nunca esta crisis, pero venía sucediendo a lo largo del tiempo, más que nunca esta crisis ha puesto de relevancia que estamos ahí para apoyar a la sociedad y para cumplir esas necesidades que no estaban a lo mejor cubiertas al 100%. Y por último, bajo mi punto de vista, una estabilidad en el sector, desde mi punto de vista como entidad privada, en este caso el ámbito de las entidades no lucrativas y también de Iglesia, nosotros entendemos que falta que nos den visibilidad, sostenibilidad futuro en ese sistema que se puede engrasar y que funciona bien. Para mí esas son cuestiones que se deberían solucionar. ¿Estáis de acuerdo o algo más que aportar? Eva. Sí que creemos que se ha puesto de manifiesto la necesidad de una transformación digital. Esto nos ha ayudado mucho. Si no hubiera ocurrido esto, seguramente muchas cuestiones que ahora estamos avanzados seguiríamos igual que estábamos antes. Creemos que la digitalización de determinados servicios no es la herramienta, por lo menos la única, pero sí que puede ayudar bastante en todo esto. En nuestro caso, que básicamente las atenciones que nosotros hicimos con personas mayores iban desde el acercar bienes básicos, bien por falta de recursos económicos o bien porque al ser un colectivo especialmente afectado, ¿no?, por esta enfermedad, no debían salir de sus domicilios. Pero claro, luego la vida seguía, tenían que ir al Sintron, tenían que seguir haciéndose pruebas que eran necesarias. Todo este tipo de movilizaciones lo hemos realizado nosotros también durante todo este tiempo. Y luego la soledad, ¿no?, que creo que es lo que se ha puesto de manifiesto y que lo que tenemos que también mejorar. En lo que es esa salud ya a nivel, les ha afectado muchísimo. Nosotros hemos realizado más de 100.000 agendas, hemos estado hablando con ellos
más que nunca, porque al principio de la pandemia había mucha desinformación. Para ellos es muy complicado entender las normas de los estados de alarma, había que explicar los horarios. Ahí es donde yo creo que también tenemos que insistir y continuar haciendo esta labor con las personas mayores, porque en definitiva nosotros desde Cruz Roja pensamos que las personas mayores tienen que tener capacidad para elegir dónde quieren estar, ¿no? Si en una situación institucionalizada o bien en su casa, pero tenemos que dotarles de esos recursos para que puedan elegir y hablar y atenderles y estar mucho con ellos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que también, ¿no? y por apuntar también algo positivo, la iniciativa pública y privada, la administración nos ha apoyado, la iniciativa privada como organización nos ha apoyado y se ha producido una serie de sinergias que quizás si no hubiera sido por esta situación de crisis no se hubieran dado. Esto tenemos que continuar, tenemos que mantenerlo y claro, el apoyo del voluntariado. Nosotros podemos hacer todo esto porque en 4 meses 3.000 personas de Castilla y León quisieron echar una mano sin pedir nada a cambio. Todo esto hay que seguir fomentándolo en estos momentos. Belén. Sí, no, yo estoy de acuerdo sobre todo con Ángel, con lo más importante es el tema de la financiación. Si no hay una mayor financiación, nosotros llevamos pidiendo el 2% del PIB que se dedica a la dependencia, que es algo que ocurre en toda Europa, y mientras no haya financiación es imposible, como dice él, aumentar ratios de personal, que tanto pide la gente, mejorar los salarios para encontrar. Yo sí que creo que una cosa que tenemos que hacer el sector muy importante es sobre todo poner en valor el trabajo de los auxiliares de enfermería en los centros de mayores, porque es verdad que no están bien reconocidos, incluso no se valora para nada su trabajo. Entonces, si lo que pretendemos es que haya gente joven o gente que se implique y tal con esto, yo creo que no solo un reconocimiento, sino es que poner en valor el trabajo. O sea, la sociedad tiene que reconocer la dedicación. Es verdad que es gente y profesiones que tienen que ser vocacionales en muchos casos, porque si no es estar con personas mayores todo el día. Para la gente joven prefiere estar poniendo copas en un bar o lo que sea que estar. Entonces hemos intentado planes de formación, no salen adelante, esto no es lo que era y demás. Entonces, si queremos hacer un llamamiento, porque es un sector que, o sea, este recurso residencial, aunque haya que apoyar, y nosotros también apoyamos, incluso aquí en Castilla y León, que vamos con la prestación vinculada al servicio, que se mejoren esas ayudas, porque en Castilla y León las pensiones son las que son y para acceder a ciertos servicios, si la administración no complementa, las personas mayores no van a poder. El que quiera, que no, de todas maneras estoy de acuerdo también con lo que comentaba, desde luego hay que apoyar y preguntar lo que la persona sea. O sea, quiere hacer, dónde quiere estar y ponerle a todos los recursos mientras pueda estar en casa, pero llegar a una situación que a lo mejor tiene que utilizar el recurso residencial porque no haya recursos suficientes para atenderle en su domicilio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la financiación es muy importante, el reconocimiento de los trabajadores yo creo que también se puede mejorar, y algo que sí que hemos nosotros sobre todo mejorado en esta segunda ola, también el tema de la comunicación, que tanto se achacaba que si no se había comunicado a familias y demás. Bueno, yo creo que la sociedad a poco que eso entenderá que en aquellos momentos, porque pasaba en todos los sitios, estabas a atender a las personas, a salir como podías y tal, y no podías en un centro de 100 personas estar llamando a 100 familiares, porque si estabas llamando, hablando con unos, estaban colapsados los teléfonos y etcétera. Pero sí que es algo, y es algo que sí que hemos intentado mejorar. Se han comprado tablets para las residencias, se tienen horarios ahora, se comunica, se manda incluso WhatsApp. O sea, ahí en temas de tecnología, comunicación y tal, sí que es verdad que se ha avanzado bastante, porque esto en la zona rural, en ciertos sitios, era impensable del todo, y ahora parece que no, pero sí que la gente ha entrado por ello. Belén, como gerente de un hospital privado, no sé si estás de acuerdo en que hay que mejorar el modelo. Bueno, nosotros desde el principio, desde nuestra posición, hemos, justo antes de que incluso se declarara el estado de alarma, nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias en todos nuestros hospitales, pues para colaborar y apoyar, porque entendíamos que la situación lo requería y que todos los recursos eran insuficientes, ¿no? Sobre todo por la magnitud del problema y por cómo nos ha venido, porque claro, aquí el gran problema es el riesgo de colapso por el volumen de por cómo se contagia este virus, y que no es algo que podamos mantener en el tiempo y no podemos ordenar, no podemos controlar, sino que viene, y entonces ese es el riesgo que hay que evitar. Desde el principio
nos pusimos a su disposición, colaboramos mucho con ellos en la primera ola, sí que estoy de acuerdo en que yo creo que eso pone de manifiesto que al final ya no es público-privado, es pacientes, creo que ese tiene que ser siempre el objetivo y lo que no podemos perder. Yo aquí siempre les digo, nuestro objetivo es atender bien al paciente con los medios que tenemos, como mejor sepamos hacerlo, ese es nuestro objetivo, es decir, creo que el foco de todo esto debemos de ponerlo siempre ahí, ¿vale? Ahora en esta segunda ola pues volveremos a colaborar en lo que sea necesario porque entendemos que hay otras muchas patologías que hay que atender y que se hacen falta muchos recursos. Los recursos hospitalarios que se requieren son muy costosos desde el punto de vista de los recursos materiales y muy costosos desde el punto de vista de los profesionales, donde evidentemente todos hemos visto que hay escasez de profesionales en el mercado, que nos cuesta mucho contratar, que los profesionales están cansados. Sí que a veces echo de menos un poco como responsable de este hospital privado, ¿no? Echo un poco de menos ese reconocimiento también a los profesionales que trabajan dentro del sector privado, ¿no? Porque nuestra misión es la misma que la de los profesionales del sector público y a veces yo creo que echo un poco de menos en falta ese reconocimiento. Y desde luego yo, si de algo me siento orgullosa, es del equipo de gente que trabaja aquí, ¿no? Porque están doblando turnos, están muchas veces extralimitándose en sus funciones, ¿no? Porque estamos intentando ir un paso más allá, que es esa atención al paciente. Donde antes hacías X cosas, ahora todo esto nos ha obligado, pues estoy de acuerdo también con lo que decía Belén. A veces se dice la comunicación es escasa, ¿no? Pues yo el otro día lo veía. Y bueno, pues qué verdad es esa, ¿no? De que a cada uno le duele lo suyo. Entonces, cuando tú tienes un problema, quieres una atención súper inmediata y súper rápida y a veces no te das cuenta de que en ese momento no es que no se te vaya a atender, sino que se están atendiendo pues otros pacientes que también requieren de esa atención. Claro, esto dicho así, se entiende. Cuando te toca vivirlo y cuando eres el que está detrás del teléfono esperando una llamada, pues yo entiendo que todo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, pues el personal está haciendo una tarea encomiable y yo solo puedo mostrarles mi agradecimiento porque además son ellos los que muchas veces ponen encima de la mesa las iniciativas, ¿no? Y eso sí que alguna vez, pues bueno, se echa un poco de menos, ese reconocimiento más público, ¿no? De que somos entidades para colaborar y que yo lo único que pido siempre es que detrás de cualquier decisión que tomemos, los que tenemos responsabilidad en este sector, tiene que estar el paciente, única y exclusivamente, es decir, que nos tenemos que mover pensando en que el paciente, no solo eso que decimos es el centro de atención, sino es que no se trata de decirlo, se trata de ver que es así y que tenemos que poner el esfuerzo en esto, ¿no? Y luego pues solidaridad entre todos y la situación es complicada, vamos a intentar que las cosas entre todos, desde luego colaborando, vamos a conseguir mucho más. Y luego hay un tema que he apuntado también, Eva, que me parece muy importante desde el punto de vista que nos ha enseñado. Bueno, pues nos ha puesto también en evidencia donde teníamos pues algunas dificultades, ¿no? Esto creo que como todas las crisis y nos ha enseñado otras. Nos ha enseñado que en el sector sanitario, por ejemplo, la innovación y las comunicaciones pues es un pilar fundamental y que creo que tenemos que trabajarlo pues un poquito más. Nos ha enseñado dónde faltan recursos y deberíamos de haberlos puestos. Ha puesto de manifiesto que este sector requiere profesionales de alta cualificación, que requieren formaciones costosas, que se tardan en formar y bueno, pues ha puesto de manifiesto lo bueno y lo malo, ¿no? de cuando te encuentras. Que ya se conocían antes de la pandemia, pero que esto nos ha servido para darnos cuenta de que es indispensable. Hemos aprendido cosas y a partir de aquí, que espero que sí, pues lo vamos avanzando en positivo, que seguro que sí, pues oye, bienvenido, ¿no? Es decir, la situación es la que es y no la podemos cambiar, pero quizás sí podemos aprender lo que no debemos de hacer o cómo podemos mejorar, ¿no? O seguir mejorando de aquí en adelante. Y ahora que estamos en plena segunda ola, yo creo ya inmersos en esta segunda ola, lógicamente no nos pilla como en la primera, es decir, la primera era todo carencia de material, falta de EPIs, de mascarillas, de guantes, de geles, gente trabajando, muchos contagios, no sé, creo que ahora la segunda ola nos debería de pillar un poquito más preparados, pero el problema sigue ahí. No sé si tenéis esa sensación de que estáis más fuertes o que lo afrontáis de otra manera.
No sé qué decir. Sí que es verdad que más preparados estamos, ¿vale? Ahora, los resultados de esa preparación es lo que yo pongo muchas veces en duda, porque hay cosas y situaciones de contagios que son inexplicables, pero me imagino que aquí en el hospital nos pasará igual, ¿no? Sí que estamos mucho mejor preparados porque todos los centros ahora mismo tienen EPIs, hay un plan de contingencias en el que tienen que tener bien contemplado de la situación de que partían, cómo es el centro, las infraestructuras, tienen que tener EPIs para el stock de EPIs para 5 semanas mínimo, algo que no contaba, están sectorizados los que han podido, porque es que este tema también depende mucho de los centros. Hay residencias en edificios históricos que es imposible y se adaptan, y algunas muy pequeñitas que no, que yo la única solución que veo a esos centros es sacar los COVID nada más que se detecta el caso, porque estando allí es imposible. Pero sí que están mucho más preparados. En cuanto a los temas de comunicación también se ha mejorado mucho, que sí que en el sector, si aquí en los hospitales lo necesitabais, no os quiero yo contar en los centros de mayores, sobre todo aquí en Castilla y León, con la dispersidad que tenemos y la cantidad de residencias que hay en el medio rural. Vale, entonces yo creo que el tema de comunicación se va a quedar también con nosotros, las nuevas tecnologías y tal, ahí la gente se va a tener que poner las pilas, yo creo que sí que ayuda mucho. ¿Vale? Y en cuanto a que está preparado, sí que está preparado, se ha formado al personal del centro, tanto al personal técnico como a los auxiliares, pero estoy viendo, que es lo que decía mi duda, que en los centros que está entrando son centros que habían librado la primera ola, y cuando entra en un centro, por muy buena infraestructura que tenga, muy sectorizado que esté, muchas EPIs y tal, sí que es verdad, pero yo creo que esto es del virus, que está habiendo menos fallecimientos, que bueno, como todavía no estáis colapsados al 100% los hospitales, se nos está admitiendo derivar a los usuarios al hospital, y también me imagino que los tratamientos que ahora se ponen y tal, no es como al principio que no sabíamos nadie por dónde se andaba. Vale, entonces yo creo que medios hay, menos fallecimientos y tal, pero sigue habiendo contagios y numerosos en los centros, ¿vale? Por eso te digo que no sé. ¿Qué nos falta? A lo mejor debemos de dar otra vuelta más a ver qué nos falta, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es, sigo diciendo, evitar que entre en el centro. Javier. Bueno, pues un poco la línea también. Mira, nosotros venimos sintiendo en esta segunda ola que efectivamente, quizá por esa mortalidad menor, hasta la fecha, crucemos los dedos que no siga incrementándose, que sí que lo está haciendo, se acierta mejor en el tratamiento, pero yo creo que incluso en la prevención, es decir, que las personas cuando detectan síntomas que sean compatibles, acuden antes, que antes yo creo que había un problema en un primer momento, también por mensajes cruzados que nunca fueron claros, entonces se coge antes a las personas, y quizá eso explique esos dos factores, ese mejor ratio de personas que salvan la enfermedad. Nosotros en los centros venimos colaborando con la administración desde el minuto 1. Como hermanas hospitalarias, pues hemos ayudado a esa parte de liberar camas hospitalarias con pacientes COVID en los centros, donde habrán pasado ya más de 300 personas y de toda la comunidad, y estamos encantados y percibimos que nuestro personal lo vive ya de otra manera, ¿no? Nuestro personal, al final, que es el tesoro de la organización, y con quien podemos realmente focalizar ese cuidado a los usuarios, a los pacientes. Yo noto, nosotros, el equipo de dirección en este caso, notamos que están más protegidos, más formados y con un mejor conocimiento del comportamiento de este virus, ¿no? Entonces, bueno, yo de verdad tengo que ser optimista, porque si no somos optimistas las personas que dirigimos esto, mal. Entonces, yo soy optimista en ese sentido, a pesar de que ahora estamos en un mal momento, pero creo que estamos en un mal momento sabiendo mucho más, muchísimo más, pero muchísimo más, y estamos sabiendo manejar ya sin tapujos este virus. Eva, no sé si compartes también ese optimismo. Hombre, es que hay que ser optimista, porque si no, es verdad que esto se nos está haciendo un poquito largo ya, ¿verdad? Y hay que saber que tenemos que seguir aguantando, que nos queda todavía un tiempo donde tenemos que seguir protegiéndonos, donde tenemos que seguir teniendo una serie de medidas aplicadas a nuestra vida diaria que antes no teníamos.
nos sentimos más fuertes. Como organización, en este sentido, yo creo que hemos naturalizado una serie de actuaciones, pues el tener zonas limpias, zonas sucias en nuestras sedes, el saber que tenemos que trasladar personas que son positivas y saber perfectamente cómo lo hacemos. En ese sentido, yo creo que hemos aprendido mucho de planes de contingencia, de saber que parte de nuestro personal puede estar teletrabajando y tenemos todos los medios técnicos. Eso ya está. Es verdad que estamos un poquito cansados y eso también evidentemente se nota, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, ahora además tenemos que convivir con otra realidad. Nosotros somos una organización generalista que trabaja temas pues, como estos de los que estamos hablando, sociales, pero también trabaja el tema de empleo. Entonces, estamos viendo ahora esa otra parte de la crisis, ya que es una crisis económica. Entonces, es como una vuelta al 2008, solo que ha sido de manera explosiva. Esto ha ocurrido en meses y esperemos también que en meses se vaya, ¿no? Pero ya volvemos otra vez con todo el tema de, bueno, pues de necesidades de bienes básicos, de personas que nunca habrían imaginado que necesitaban de nosotros y igualmente temas de empleo. Ver qué sectores ahora mismo, el sector sanitario, el agroalimentario, nosotros tenemos que ir variando de ese Ahora tema. vamos a ir a eso. Para terminar, antes me gustaría saber cómo afrontáis esta segunda ola. Siguiendo un poco lo que ellos han dicho, evidentemente hemos aprendido y hemos aprendido muchísimo, porque la situación nos ha obligado, o sea, no nos ha quedado otra. Entonces está todo mucho más sectorizado, contamos con equipos también, pues no sé, en nuestro caso con lámparas ultravioletas en los quirófanos para garantizar la desinfección, con planes de securización, equipos de purificación de aire. Nosotros desde el principio que hemos venido colaborando con la sanidad pública, los hospitales se determinaron que fueran hospitales libres de COVID y así es como seguimos. Y esa colaboración que ha funcionado ha permitido y va a permitir nuevamente, porque estamos un poquito ya en esa línea seguramente, va a permitir que podamos intervenir pacientes quirúrgicamente de otras patologías. Fundamentalmente puedo deciros que en nuestros hospitales durante esos 55 días que estuvimos un poco con la situación de que SACIL era puesta a disposición, etcétera, intervenimos más de 300 enfermos oncológicos, ¿vale? Creo que eso ha sido, bueno, pues una apuesta, algo que ha funcionado muy bien, porque se ha permitido brindar una atención a unos pacientes que no podían esperar, porque es lo que decíamos antes y a mí siempre me preocupa. ¿No? de la colaboración. Entonces, por eso la sinergia de colaboración que yo creo que es fundamental y que, bueno, pues insisto en lo que decías, se trata de los pacientes y hay que mirar por ellos y creo que esto pues permite poder seguir atendiendo, ¿no? Atendiendo en cosas que sabemos que no pueden esperar. Antes de terminar, muy brevemente os voy a preguntar a cada uno de vosotros, no sé si se está teniendo en cuenta, porque Eva lo ha apuntado cuando estaba hablando ella, al final esto qué consecuencias va a traer para el paciente. Hablamos de consecuencias psicológicas, económicas, de salud. No sé si en las empresas asistenciales se está empezando a abordar esta situación. Javier. Pues sí, mira, ya con datos objetivos, nosotros hemos visto un incremento exponencial como hospitales de salud mental y de larga estancia. Hemos visto un incremento exponencial en las consultas, tanto de psiquiatría como de psicología. También vemos un claro desarrollo de la necesidad de atender a los pacientes post-COVID, que ya son un grupo objetivamente muy numeroso, con unidades especializadas, aquí en Valladolid hay una en concreto, porque necesitan cuidados realmente especializados, porque el virus ataca de muchas formas, las consecuencias del virus tienen muchas formas y pienso que también cuestiones propias de deterioro cognitivo. Las personas que ya eran personas mayores o que venían ya presentando primeros síntomas se han acrecentado. Menos familia, menos intensidad de la atención. Esas necesidades las estamos viendo, el deterioro de la dependencia, o sea, el incremento de la dependencia de una forma muy clara. Eva. Sí, nosotros, y desde un punto de vista más social, sí que lo estamos notando especialmente con las personas mayores. Es decir, nosotros habitualmente, y especialmente desde servicios como puede ser el de teleasistencia, hablamos habitualmente con las personas usuarias, ¿no? Pero sí que lo que se ha notado es un incremento, una necesidad de hablar
de la duración de nuestras comunicaciones ha aumentado exponencialmente. Necesitan más compañía, porque además justo este colectivo no es que haya perdido su red social, pero no puede mantenerla, tiene que protegerse mucho más que otros, con lo cual o utilizamos medios virtuales o si no es bastante complicado el mantener esa relación. Nosotros eso lo hemos notado mucho y de hecho incluso también a nivel psicológico hemos tenido que establecer un nuevo servicio que denominamos Cruz Roja Te Escucha, que está también pilotado por psicólogos y psicólogas y evidentemente pues ahí se ha incrementado muchísimo el número de personas que necesita, cómo afrontar esto, porque ya no solamente es la soledad que ya tenían las personas, ha venido una soledad sobrevenida porque en nuestro caso contábamos con parejas de mucha edad, uno de los cónyuges ha fallecido debido a la enfermedad y evidentemente todo esto necesita que apoyemos mucho más a la persona que queda más sola que a lo mejor otras personas que ya llevaban durante un tiempo. Entonces esto se ha dado desgraciadamente bastante, ¿no?, durante toda esta pandemia y ahí es donde tenemos que estar. Vaya situaciones, Belén. Increíbles. Sí, muy complicadas. En los centros, un poco en las residenciales, un poco en la misma línea. O sea, las demencias se han incrementado mucho más, se han hecho mucho más severas. Las personas que teníamos con Alzheimer, que más o menos tenían rutinas diarias y demás, han perdido mucha capacidad, o sea, ha avanzado mucho. Es algo, nosotros por eso pedíamos un poco a la Junta la liberación en estado un poco de las visitas, porque para ellos en la rutina diaria tenéis que tener en cuenta que es que hemos tenido también durante muchos meses todas las zonas comunes cerradas. Y yo creo que nos debíamos de mirar lo que hicimos en la primera ola, de tenerles encerrados en la habitación, porque es que eso fue para, sobre todo las demencias, personas de esas complicadas, sufrieron mucho, o sea, se notó mucho. Luego han perdido masa muscular, movilidad, lo veréis vosotros. Entonces, yo creo que era importante volver a recuperar las actividades del día a día, la rutina diaria de ellos, y las visitas les aporta muchísimo. Es que incluso aunque no les vayan a ver a ellos, simplemente ver el movimiento de que a este le van a ver, mira tal, esto a ellos daros cuenta que están al final en un edificio, que están conviviendo, que es su casa, pero que necesitan algo, o sea, no pueden, tienes que mantener su tiempo ocupado. Entonces sí que es verdad que también hemos observado eso, un aumento sobre todo en las Belén, para terminar ya. Pues que sin duda la situación es dramática porque nos encontramos con familias que es verdad que pues son auténticos dramas y están ahí y hay que atenderlo. Yo creo que esto pues a todos nos va a dejar un poco tocados, quizá no es la palabra, ¿no?, pero también los profesionales estamos cansados, ¿no? Es decir, muchos días vienes y dices, venga, que no te vean mala cara, que hay que seguir tirando para adelante porque esto es lo que hay. Yo creo que el apoyo es fundamental, sin duda hay colectivos que lo van a pasar lógicamente o lo viven de una manera diferente. Yo creo que España además somos un país como muy de tocar, o sea, necesitamos el contacto físico, quizá tenemos unas tradiciones, ¿no?, que en otros países pues no estaban tan arraigadas y eso pues también nos va a costar más. Y claro, yo pienso, pues yo qué sé, o cuando pienso en mis padres o pienso en la gente más mayor y piensas, están en casa, no pueden ver a sus nietos, no pueden hablar con ellos, no pueden abrazarlos, y es un día, otro día, entonces la situación se alarga, entonces eso yo creo que genera pues una ansiedad, un malestar que luego se transmite y eso necesita hablar y hablar mucho, porque muchas veces se les llama a los pacientes para ver cómo están de su patología y a su patología le dedicas cuando ya está un poco mejor 1 minuto y el resto necesita hablar, necesita comunicar, necesita contarte y necesita mucha escucha y eso pues hay que estar ahí. Es decir, claro que no es fácil, esto no es fácil y no va a ser fácil porque ahora estamos muy inmersos y cuando todo esto pase, que esperemos que sea pronto, pero somos conscientes de que todavía queda un tiempo por delante, pues iremos viendo un poco esas consecuencias que debemos de anticiparnos también a poner un poco esos recursos o esos medios para intentar sobrellevar la situación de la mejor manera y nosotros somos hospitales de paciente agudo,
pero reconozco que la tarea que hacéis es fundamentalísima y súper necesaria y se tiene que apoyar y hay que aprender a ponernos en el lugar del otro o en el lugar de todos. Pues con ese mensaje nos quedamos, ¿no? Con empatizar un poco entre todos, con esa colaboración, esas sinergias que son imprescindibles para que esto vaya hacia adelante. A los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos vuestra visión y por también vuestro punto de vista y comunicarnos realmente lo que está haciendo, porque muchas veces los medios de comunicación, por ignorancia, por no preguntar, desconocemos lo que se hace realmente, y aquí estamos también pues, para informar a todos los que nos ven del trabajo diario duro a lo que os enfrentáis todos los días, lleváis meses enfrentándoos a ellos. Por eso agradeceros también todo el esfuerzo que estáis haciendo. Gracias al Hospital Campo Grande por prestarnos estas instalaciones para grabar este programa. Gracias a los cuatro. Gracias también por la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por el CES, que todas las semanas colabora con este programa. A ustedes les veo el próximo domingo. Adiós.